Christian Feller se define a sí mismo como un bailarín, porque es un bailarín. Pero, además, ha hecho una cosa fantástica. Christian Feller se postula como semilla para el cambio. Y en 2010, en el otoño de 2010, lanzó una idea fantástica que es la de decir: vamos a crear una economía del bien común. Porque como bailarín, como persona normal, que tendríamos que decir que gracias a Dios no es economista, se dio cuenta de que hay cosas que no funcionan. Y que los economistas, tan acostumbrados, tan imbuidos, tan bien educaditos que están por las escuelas que les programan a ellos para que nos programen a nosotros, y que encontremos normales cosas absolutamente anormales. Entonces, Christian se dio cuenta de esto, pero él mismo nos lo va a contar. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues muy buenos días, gracias por invitarme a este evento muy especial. Semillas del Cambio, el propio prototipo, el logotipo de la economía del bien común, es una semilla que veis en el lado izquierdo, al fondo de todo, abajo, que es la semilla del diente de león, y significa, pues, semillas para el cambio. El diente de león es la planta de transformación, puede crecer en una superficie muy dura, pero las semillas que suelta pueden ser las más suaves y las más ligeras, son bailarines, si se quiere. Esta misma mañana intercambié la camiseta de danza contemporánea por esta camiseta. El precio es que tengo que sudar un poco, que pago con mucho gusto, pero después nos está esperando la piscina y a lo mejor incluso una clase de yoga, así que me va a recompensar. Bien, pues ojalá la economía del bien común no sea un oxímoron, Acardi. ¿Tú crees que es un oxímoron la economía del bien común? Seguro que no, pero cuidado, ojo, había otro satírico austríaco, quien ya no está entre nosotros, pero en sus mejores días contó un chiste. Y el chiste consistía en que contaba que un día se le acercaba un estudiante de economía y le preguntó: satírico, ¿qué voy a estudiar? No estoy meciendo el corazón roto con ciencias económicas. ¿Qué me dice? ¿Qué voy a estudiar? Y el satírico le dice: pues tranquilo muchacho, escucha tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Y el estudiante cerraba los ojos, escuchaba el corazón. Pues si escucho el corazón, pues ética económica. Bueno, ahí sí te tienes que decidir, chico, ¿no? Y este chiste es muy significativo porque la economía como ciencia, la ciencia económica, es bastante joven. Solamente tiene unos 250 años y se desprendía de la filosofía moral. O sea, formaba parte de la filosofía el amor a la sabiduría. Filosofía literalmente quiere decir el amor a la sabiduría. Y la ética siempre formaba parte de la filosofía. O sea, cuando la economía formaba parte aún de la filosofía, la ética y la economía no estaban separadas, pero hoy día sí lo están. Los primeros economistas, llamados así, como Adam Smith, desprendieron la ciencia económica en el siglo XVIII de un contexto mayor. Y había un economista, un historiador, Karl Polanyi, quien hablaba de la gran transformación, o sea, la gran separación de la economía, de los círculos locales, de la ética de las sociedades humanas
y de los contextos democráticos. Hoy día la economía nos resulta muy separada en muchos aspectos y como consecuencia está causando daños colaterales por todos lados. Yo no estudiaba ciencia económica ni tampoco administración de empresa, porque no me interesaran los asuntos económicos, sino porque siempre me han interesado el contexto más grande posible, ciencia universal. Pero cuando tocaba la puerta de las universidades austríacas y alemanas, pues estas me contestaron, bueno, aquí estás equivocado. Y yo dije, pero ¿cómo puedo estar equivocado si ustedes se llaman universidades y yo no puedo estudiar ciencias universales en las universidades? ¿Cómo puede ser eso? Y decían, pues, el nombre, refieres al nombre de esta casa. Pues el nombre de esta casa, la Universitas, que es la unión de los que enseñan y los que aprenden, o a lo mejor de los que investigan y aquellos que enseñan, pero no tiene mayor importancia. ¿Cómo que no tiene mayor importancia? Es el nombre de estas instituciones. Tiene que tener una importancia suprema. En la palabra universidad se esconde la palabra universo. Y universo se divide en otras dos palabras, unum y versum en latín. Y quiere decir literalmente un solo verso, una sola canción, un todo coherente. Y me interesaba. Yo siempre quería ver el todo coherente y entender qué es lo que contiene el mundo en su más íntimo interior. El holismo es mi ciencia universal que no se puede estudiar en ninguna universidad oficial del mundo que yo conozca. Y la economía solamente es una faceta de este mosaico más amplio que yo aprendí de forma autodidacta, y hace 6 años la Universidad de Economía y Administración de Empresa de Viena tocó a mi puerta y me preguntó si yo no quería dar clases de economía alternativa en su casa. Y esto ha sido un gran honor, y desde hace 1 año solamente enseño economía del bien común en esa universidad. Antes enseñaba otras cosas y otras asignaturas. Mi visión de la economía es esta. La economía solamente debería ser una herramienta al servicio de la sociedad humana. No un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio. Y por lo tanto debería seguir tanto los valores que tenemos en esta comunidad democrática y también las reglas decididas de forma democrática en esta sociedad humana. Como acabamos de escuchar, tanto de Jordi como de Accardi, pues esto hoy no es el caso. La economía está creando propios valores, desde el egoísmo y la búsqueda de la propia ventaja, pasando por la competencia y yo diría la contrapetencia hasta la corrupción generalizada. Son comportamientos, valores económicos que se están contagiando al conjunto de la sociedad hasta en nuestras relaciones interhumanas más íntimas. Y segundo, las reglas del juego no se hacen en los procesos democráticos y luego se implementan en la economía, sino al revés. Los poderes económicos más poderosos, más grandes, formulan las leyes y los parlamentos firman estas leyes preparados por los más poderosos lobbies económicos. Y el contexto mayor, los ecosistemas de la Tierra, pues estos no se consideran en el pensamiento económico clásico, ni mucho menos en los cálculos económicos diarios, a pesar de que todo valor al final del día proviene de la misma naturaleza, de la Pachamama. Y esta es la propuesta, la reintegración. Tengo que tener cuidado que esta mesa no se rompa,
pues la reintegración de la economía al servicio de la sociedad, queriendo decir que deba seguir los mismos valores que tienen validez en esa sociedad, al contexto democrático y al contexto ecológico. Es otra transformación, pero una reintegración de lo económico en la esfera ética, en la esfera democrática y en la esfera ecológica de las culturas humanas. Y si esto lo vemos así, por supuesto que es una visión del mundo subjetiva, casi uno podría decir arbitraria, por supuesto, e incluso normativa, aunque esa propuesta proviene desde un profundo sentir. No es en primer lugar un reconocimiento intelectual, es más bien el resultado de un muy profundo sentir. Es el resultado de un bailarín y no de un economista, por decir así. Pero cuanto más medito y cuanto más practico a la danza o a la yoga, pues más convencido estoy de que esto debería ser una normativa para la organización de la economía. Y el resultado lógico de esta meditación o de esto sentir es que el objetivo de la economía, teniendo en cuenta las mencionadas consideraciones, la ética, la democracia, la ecología, el ser humano y su dignidad, es que el objetivo de la economía debería ser el bien común. Cuando voy a los colegios, a los institutos, a las universidades y las facultades de economía, la primera pregunta que hago a los estudiantes, a los alumnos, ¿cuál debería ser o cuál es el objetivo de la economía? La respuesta casi siempre es el dinero, el beneficio, el dinero, el beneficio, el dinero, el beneficio. O sea, otra propuesta. Yo pregunto, ¿quién dice eso? ¿Por qué creéis que eso debe de ser así? Pues dicen, así lo aprendemos en los institutos, en los colegios comerciales, en las facultades de economía de las universidades, de las poliversidades, literalmente, etimológicamente de las perversidades, porque étimos, la verdad, logos de la palabra, es las universidades ya no o nunca han ofrecido el acceso al todo, sino simplemente ofrecen el acceso a una sección limpiamente separada de las otras secciones del universo intelectual e espiritual. Pero repito la pregunta, ¿quién nos enseña esto? Pues los profesores de economía. Pero ¿a qué textos se refieren cuando os dicen que el beneficio para una empresa o el Producto Interior Bruto para una economía nacional o el rédito financiero de una inversión deberían ser el objetivo de la economía? Y dicen, ni idea, es así lo aprendemos, sin pensárnoslo bien. Pues entonces lo que yo propongo, pues, ¿por qué no miramos textos prominentes de la cultura occidental, de culturas no occidentales, de las mismas democracias, como por ejemplo las constituciones? Solo por curiosidad, si las constituciones dicen que el dinero, el beneficio, el crecimiento del capital o el rédito sobre el capital invertido deberían ser el objetivo de la economía. Yo soy vecino de Baviera, por eso la primera que miré era la Constitución de Baviera, y ahí encontré una frase que no me voy a olvidar en toda la vida. Toda la actividad económica sirve el bien común. Vaya, esto es otra cosa de lo que dicen los profes de economía en los institutos, colegios comerciales, en las facultades de economía. Esto es a lo mejor casi lo opuesto. Esto es una excepción de la
Constitución de Baviera. La Constitución de Baviera también dice cuál es el papel del capital, del dinero. El dinero, el capital, es un instrumento valioso para la economía, pero solamente es un instrumento. Es un medio, pero no es el fin. Y esta inversión de medio y fin, el bien común debería ser el fin y el capital solamente debería ser el medio, el instrumento, la herramienta para la economía, esto tendría consecuencias muy graves. La Constitución italiana dice, por un lado, la iniciativa económica sí que es libre, incluso está protegida por la Constitución. Sin embargo, encuentra sus límites en el momento en el que perjudicaría el bien común. Es decir, el bien común y la iniciativa económica, uno, no son contradicciones, pero segundo, el bien común es el objetivo mayor que limita el objetivo menor, que es la libertad económica. Y por si no hubiese estado claro, en los artículos primero y segundo, el tercero dice lo más claro que el agua, el objetivo tanto de la actividad económica privada como de la pública es el bien común. Así literalmente dice la Constitución de Italia. La Constitución de Colombia, un ejemplo más. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. O sea, encontramos unanimidad en las constituciones cuál es el objetivo de la economía y cuál el medio. Algunas constituciones, como la española y la austríaca también, no nos cuentan nada concreto acerca del objetivo de la economía, pero sí nos cuentan algo muy concreto acerca del objetivo del Estado democrático en general. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Nos cuentan que el objetivo general del Estado democrático, de nuevo, es el bien común. Lo dice la Constitución de España, lo dice la Constitución de Suiza y lo dice la Constitución de Estados Unidos. El país supuestamente más capitalista del mundo no solamente nos habla de la justicia, un valor muy importante en sociedades democráticas, aunque algunos economistas, como por ejemplo un cierto señor Hayek, recomendó o dijo públicamente y literalmente, esto siempre es una cita, que yo quiero conseguir que toda persona que hable en público se avergüence por utilizar el término de justicia social. Final de la cita del economista señor Hayek. Pero incluso la Constitución de Estados Unidos nos cuenta otra cosa. Nos cuenta que la justicia sí que es un valor constitucional de la sociedad democrática de Estados Unidos. Y es más, el final del preámbulo lo tiene la palabra general welfare. ¿Alguien tiene una propuesta cómo podríamos traducir este término al castellano? El bien común, ¿no? O sea, tenemos absoluta unanimidad de las constituciones de países democráticos, cuál es el objetivo general del Estado y el objetivo concreto del subsistema económico que debería estar al servicio del bien común. Es decir, lo mismo que intuyo yo y lo que intuyen cientos de miles, millones de personas que solamente se conectan con el planeta Tierra, con la naturaleza, con otros seres humanos y vivos, intuyen y sienten naturalmente que el objetivo de nuestros esfuerzos económicos debería ser el bien común. También podríamos decir la satisfacción de las necesidades básicas, como todavía aprendía a Cardio Oliveres cuando él estudiaba la ciencia económica. Pero al mismo resultado, después de un debate profundo democrático, llegan prácticamente todas las constituciones de países democráticos. Esto es de sumo valor y, última buena noticia, no es nada nuevo, porque esto siempre era así.
hasta los antiguos griegos, y no importa que miremos en los escritos de Sócrates, de Platón o de Aristóteles, como en este caso, todos decían lo mismo, que el final de la economía era el bien común. Y si miramos casos un poco más curiosos, como el fundador de una de las dos últimas cajas de ahorro que han sobrevivido en España, porque todas las demás cajas de ahorro se han convertido en bancos hoy día, solamente quedan dos, una en Alicante y otra en Baleares, y el fundador de la caja de Baleares dijo literalmente esto, ¿no? Es solo una cita más, pero es una cita más que indica que hay un consenso absoluto entre los pensadores sin tiempo cuál debería ser el objetivo de la economía, cuál debería ser el medio de la economía, y falta el tercer elemento, cuáles deberían ser los valores de la economía. Y la reflexión sobre la cuestión cuáles deberían ser los valores de la economía, esta reflexión dio el impulso de fundación del movimiento internacional de la economía del bien común hace ni siquiera 4 años. El movimiento que hoy día se ha difundido a más de 30 países en varios continentes, nació en Austria con estos 12 señores y señoras. Y estos parecían de una contradicción ética, de una contradicción de valores. Decían, nosotros somos empresarios y empresarias apasionados, pero nosotros queremos comportarnos de forma humana, de forma responsable, de forma sostenible, fortalecer a la democracia, a la comunidad. Y si conseguimos comportarnos así, nosotros queremos que la comunidad democrática nos recompense por ello. Pero hoy día vivimos que es al revés. Cuanto más éticos nos comportamos, más desventajas competitivas sufrimos, ¿no? Esto es otra perversión, o sea, otra inversión literal de cómo deberían ser las cosas, y por eso nosotros iniciamos este movimiento empresarial, ciudadano, democrático. Y la causa que hemos encontrado por la cual la economía dirige el comportamiento económico en otra dirección, opuesta a la ética cotidiana de los seres humanos nosotros y de las constituciones, la encontramos en las reglas del juego de la economía actuales, que son estas dos. La meta principal, el afán de lucro, y la forma de relacionarse los actores entre ellos, la competencia o la contrapetencia. Y afán de lucro y contrapetencia dan por resultado que en la economía se viven tendencialmente otros valores que aquellos valores que permiten florecer las relaciones interhumanas cotidianas. Esto se lo quiero preguntar. Según su experiencia o su estimación y opinión, ¿cuáles son los valores que permiten florecer las relaciones humanas cotidianas si es que conseguimos vivirlos? Hermandad, amor, respeto, compartir, cooperación, solidaridad, confianza, conciencia, justicia, respeto, ya tenemos, perdón, sí, intercambio, seguridad, 11, compromiso, simbiosis, 13. Una tras otra, por favor. Felicidad. Unidad, generosidad, 16, vaya. ¿Cuántos valores?
potenciar al otro. Potenciarse mutuamente, 17. Pasión, 18. Creo que cerramos aquí, ¿no? Porque hay una riqueza enorme en esta sala, un tesoro ético casi inconmensurable. 18 valores de enamorado. ¿Alguien ha escuchado un no interno en uno de los 18 valores, en el sentido de que yo no comparto que este valor que acabo de escuchar contribuya al funcionamiento de las relaciones? Ninguno. Estadísticamente esto es imposible, porque estadísticamente en una sala de 150 personas hay 300 opiniones, ¿no? Pero aquí hay un consenso absoluto con 17, 18 valores, y esto no solamente es así en esta sala, sino esto es así en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores relacionales, de valores que permiten florecer las relaciones humanas. Y la ciencia de la neurobiología hoy día ha comprobado que el florecimiento de las relaciones es uno de los bienes culturales más valiosos de todos, en el sentido de que si conseguimos que las relaciones florezcan, pues entonces somos muy motivados y nos conduce al rendimiento más alto posible, duradero. Y segundo, las relaciones floridas son el garante más fiable de la felicidad humana. Y felicidad y rendimiento, desde la perspectiva de la economía, ¿qué más queremos? Y es por ello, por lo cual el movimiento de la economía del bien común propone que recompensemos, que fomentemos el florecimiento de las relaciones en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la economía y no permitiendo una excepción. Comprobemos eso. ¿Son las reglas del juego actuales, afán de lucro y competencia, adecuadas como para hacer florecer las relaciones humanas cotidianas? Según su experiencia, observación u opinión, ¿cuáles son las características, las cualidades o, si quieren, los valores que son suscitados, fortalecidos y fomentados de afán de lucro y competencia? El egoísmo, la avaricia, el miedo, la acumulación, la envidia, la guerra, el egocentrismo, el deseo, la precariedad, la falta de autoestima, el miedo, ya tenemos, vanidad, 11, falsedad, 12, perdón, escasez, 13, injusticia, 14, el orgullo, 15, cerramos, ¿no? 15 valores, otra vez una riqueza enorme. Vamos a ver, estas 15 respuestas coinciden con las respuestas a la primera pregunta. ¿Cuántos valores han sido idénticos? Ni uno. 33 valores enumerados y ni uno coincide. Esto es muy curioso, ¿no? Eso es un reconocimiento. Obviamente, los valores suscitados por las reglas actuales de la economía no tienen que ver con los valores a los cuales aspiramos a diario en nuestras relaciones humanas y privadas. Segunda pregunta, ¿cuántos valores de los ahora enumerados han sido positivos? Ninguno. Pues, ¿qué diría un profesor en la escuela si de 15 valores propuestos no figura ni uno positivo? ¿Cuál es la nota para este modelo económico? Pues cambiémoslo, ¿no? Esa es la propuesta, que cambiemos las actuales reglas del juego de la economía, que creemos otro juego, otro modelo económico que se base en otro objetivo general, el bien común, la contribución al bien común. Pues mira, ya está.
cubierto, ya está legitimado por las constituciones. O sea, no es una propuesta nueva, sino es una propuesta conforme con las constituciones. Y en lugar de la contrapetencia, pues el fomento de la cooperación y la solidaridad, que sí es un valor constitucional, a diferencia de la competencia o contrapetencia, que no es un valor constitucional en ninguna constitución del mundo. Y gracias a este cambio de las reglas del juego, nosotros esperamos que los actores económicos, si se quiere los mercados, sean guiados, dirigidos en otra dirección hacia la estrella polar o estrella guía, si se quiere, de los valores humanos que ya compartimos, los mismos que acaban de enumerar, o los valores constitucionales que ya están en las constituciones, en vez de hacer que los actores económicos vivan las deficiencias humanas, ¿no? Hay otra estrella polar que seduce a los actores económicos a vivir las deficiencias, las debilidades humanas. ¿Por qué? Porque el vivir de estas debilidades conduce al éxito económico. Porque en el juego actual se trata de maximizar el objetivo actual, que es el beneficio financiero, actuando en contra de otros. Y viviendo qué características, qué cualidades, qué valores puedo conseguir la maximización del beneficio financiero a costa de otros, pues aplicando, viviendo las debilidades humanas, ¿no? O sea, el análisis es que no las personas que van, o sea, que tienen altos cargos en la economía, sean malas personas, ni mucho menos, ¿no? El análisis es otro. El análisis es que son las mismas reglas del juego que requieren que si uno quiere tener éxito en la economía, tiene que comportarse de forma contraria a todo lo que nosotros pues consideramos válido y valioso, ¿no? Y estas otras reglas del juego tendrían el efecto opuesto. Solamente aquellos actores económicos, aquellas empresas, aquellos inversores, quienes tienen en cuenta los valores que ya compartimos, tendrán éxito. Mientras que cuanto más desenmascaradamente y desinhibidamente se vivan las debilidades económicas en el futuro, mayor será la probabilidad del fracaso económico de los actores correspondientes. Si quieren que cambiemos el juego de la economía de dicha forma, pues falta un tercer y último paso, falta el replanteamiento de la noción de éxito económico. Y con el análisis de valores, objetivos y medios vamos a ser capaces de sacar la conclusión al respecto. Hoy medimos el éxito en la economía en estos tres niveles. En el nivel de la economía nacional con el Producto Interior Bruto. En el nivel intermedio de cada empresa con el balance financiero. Y en el nivel micro de una inversión singular con el rédito financiero de esta inversión financiera. Y algo tienen en común estos tres indicadores de éxito económico hoy comúnmente utilizados. ¿Qué es lo que tienen en común? El euro. Sí. Sí, la moneda, correcto. La unidad de medición es el dinero, el euro u otra moneda. Y el dinero es el objetivo de la economía. ¿Es el dinero el objetivo de la economía? El dinero es el medio.
de acuerdo. Por lo menos esto lo sugieren las constituciones y nosotros lo podríamos decidir en una votación democrática. Si nosotros nos ponemos de acuerdo que el objetivo de la economía es el bien común y que el dinero solamente es el medio para conseguirlo, el bien común, entonces, ahora es la pregunta clave de esta tarde. ¿Es más inteligente medir el éxito de la economía o cualquier otro proyecto a lo largo de la acumulación de los medios o a lo largo del alcance de los objetivos? ¿Qué es más inteligente? ¿Qué es más sabio? Lo segundo, ¿no? Yo creo que el éxito de un proyecto, cualquiera que fuese, siempre se tiene que medir a lo largo del objetivo. Pero si el objetivo es el bien común, pues entonces tendríamos que medir el éxito de la economía nacional con algo como el Producto Interior, como un producto del bien común. Y el éxito de una empresa con su contribución al bien común, con un balance del bien común u otra cosa parecida. Y el éxito de una inversión económica gracias a un examen del bien común. Si esta inversión, como ya escuchamos con Jordi, maximiza la producción de pilas, a lo mejor contaminantes, o permite el abastecimiento de agua saludable para todo el mundo, ¿no? Esto solamente lo aprendemos si aplicamos un examen del bien común a la inversión. Si solamente preguntamos cuál es el rédito financiero de la inversión, pues no vamos a enterarnos en absoluto acerca del efecto sobre los derechos humanos, del desarrollo sostenible, de los círculos regionales de la economía o de cualquier valor que ya compartimos, porque el examen financiero simplemente no es capaz de medir eso. Solamente es capaz de medir el rédito financiero sobre esta inversión. Esto sería una corrección metodológica de la economía basada en el reconocimiento, o mejor dicho, en el acuerdo sobre cuál es el objetivo de la economía. El acuerdo ya está en las constituciones, pero no se aplica en la economía real y, más importante, no está en las entrañas del modelo económico actual, ¿no? Si queremos ponerlo en las entrañas del modelo económico, pues tenemos que hacer esta consecuencia del acuerdo democrático sobre cuál es el objetivo de la economía. Hay una muy buena noticia en cuanto al producto del bien común, pues ya se están dando primeros resultados en búsquedas de científicos, de comisiones parlamentarias e incluso de una monarquía pequeña en el estado de Bután. Allí, por iniciativa del rey, se desarrolló la felicidad nacional bruta, que no es nada bruta, sino es una encuesta en 6.000 hogares al año acerca de todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo le va en comparación al año anterior? ¿Cómo les irá a sus hijos algún día en comparación con usted? ¿Confía de sus vecinos? ¿Cómo está el bosque, el río, los peces en el río, el ganado en el pasto? ¿Tiene una vez al día tiempo para recrearse, echarse una siestilla o meditar o rezar? Son 133 preguntas, indican un alto bienestar de tiempo en el estado de Bután. La propuesta del movimiento de la economía del bien común es otra, que nosotros mismos, la ciudadanía soberana, nos reunamos en nuestros pueblos, en nuestros municipios políticos y definamos en procesos democráticos descentrales, en asambleas democráticas, los 20 elementos más relevantes de calidad de vida para nosotros.
Y con estos componemos el índice de bien común comunal o el índice de bienestar de vida local. Y este lo medimos una vez al año y una vez hecho esto en centenares de municipios, podemos avanzar a la síntesis democrática hacia el producto del bien común. Y si este aumenta, entonces tenemos una información absolutamente fiable de que o bien los ecosistemas salen más saludables, o bien el paro ha disminuido y la exclusión y la pobreza y el hambre, o bien la diferencia entre los géneros en el pago se cierra, o bien tenemos una democracia más profunda y real, o bien se ha terminado la guerra, ¿no? Mientras que cuando el Producto Interior Bruto crece, no tenemos ninguna información fiable acerca de ninguno de nuestros valores, del alcance de ninguno de nuestros objetivos, ni de la satisfacción de ninguna de nuestras necesidades básicas, tal y como en algunos libros de texto de economía lo dicen. ¿Por qué? Porque el PIB nunca ha creado para medir eso. Por lo tanto, tampoco hay que reprochárselo, sino crear un indicador de medición de éxito para la economía que esté de acuerdo con el objetivo de la economía. De eso se trata. Solamente no ha llegado aún el momento en la historia para hacerlo, ahora lo podemos hacer en procesos democráticos. La herramienta principal de la economía del bien común, esta ya la hemos creado, es el balance del bien común para cada empresa. Y es un paso pequeño que cada uno y cada una de ustedes puede contribuir a la implementación paulatina y lenta de la idea macro. El balance del bien común para una empresa, privada o pública, grande o pequeña, cooperativa o sociedad anónima, mide cómo esta empresa vive ciertos valores en la franja naranja horizontal. Y estos 5 valores, empezando con la dignidad humana, pasando por la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia, hasta llegando a la democracia, transparencia, estos valores os son de nuevo superfamiliares, ¿no? Es correcto, porque nosotros no nos hemos inventado estos valores, los hemos mirado en las constituciones de países democráticos. Son los valores constitucionales más frecuentes de las constituciones de nuestros países democráticos. De nuevo, la economía del bien común no propone nada nuevo. Ningún elemento de la economía del bien común es profundamente nuevo, sino lo único que hacemos es poner en un orden muy claro y obvio, lógico, pero también democrático, porque esto solamente si se decide a voto del pueblo soberano. Pero si el pueblo decide, pues entonces tenemos no solamente claro cuáles son los valores de la economía, los objetivos y los medios, sino que esto se implementaría en las entrañas del modelo económico legal. Y cada empresa tendría que rendir cuenta cómo vive, qué de auténtico vive estos valores constitucionales frente a todos sus grupos de contacto y traducido a la lengua de una diezañera, y esto es un hecho real. Una alumna de 10 años de Barcelona me contactó por correo electrónico y me escribió literalmente: Cristian, ayer te vi en la televisión y te he entendido a la perfección, aunque soy pequeña. Y todo lo que tú cuentas, pues esto es exactamente la economía que los niños de hoy queremos para mañana. Y yo quiero participar en el movimiento y la primera contribución que voy a hacer es hacer una ponencia en mi clase esta misma semana, el viernes. ¿Y qué ha entendido? Ella ha entendido que a lo mejor el comienzo serían 5 preguntas a cada empresa, ¿no? ¿Tiene sentido el producto, el servicio que contribuyes a la comunidad, al todo, ¿no?
¿Qué de ecológico lo haces? ¿Qué de humanas son las relaciones y las condiciones laborales? ¿Tratas igual hombres o mujeres? ¿Quién toma las decisiones? Y una más, ¿cómo se reparten los ingresos de esta y los beneficios de esta empresa? A lo mejor son 6 las preguntas con las cuales iniciamos la medición del comportamiento ético de la totalidad de las empresas, pequeñas, grandes, públicas, privadas, cooperativas y sociedades. Amigos, esto sí sería una pequeña tormenta en la economía, porque cambiaría el clima en los mercados hacia un clima más favorable para la ética que ya está en nuestros corazones y en nuestras constituciones. Bien, y para hacerlo realmente operable, porque hasta aquí solamente es una idea muy linda, hermosa, pero para que surta efecto falta el último paso. Y el último paso es hacer visible el resultado y recompensar a aquellas empresas que más auténticamente vivan estos valores frente a otras empresas que no se empeñan en vivir los valores que la sociedad democrática comparte y les requiere. Y este resultado ético del balance del bien común primero figura en todos los productos y servicios. Y si soy un consumidor rápido, pues solamente miro el color y ya tengo la información cruda que necesito y puedo tomar una decisión de compra rápido. Si lo quiero saber en detalle, paso con mi móvil, acerco del código, el QR, y sale en la pantalla del móvil el balance del bien común de la empresa entero. Y de repente me entero de todo lo que interesa. Hoy día es así. Me entero, si cojo cualquier producto de la estantería de la tienda, me entero de quién ha producido esto, en qué condiciones laborales, con qué efectos ecológicos, si la empresa es canibalista o solidaria con otras, si paga unos impuestos justos o minimiza sus beneficios en paraísos fiscales, si financia partidos políticos a lobbies en su propio interés. Me entero de todo esto en la etiqueta de los productos. Pero entonces, si esto no es así, entonces la economía de mercado de hoy es sumamente intransparente. Pero la teoría de la economía de mercado dice que la economía de mercado solo puede ser eficiente si toda la información está a mano de todos, ¿no? Solo entonces, pero si no está a mano la información, la economía de mercado no puede ser eficiente. O sea, tan solo con una etiqueta que nos cuente toda la información ética de la empresa, solo entonces puede convertirse en eficiente, pero todavía no sería eficaz, porque falta, para que pueda ser eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz a diferencia de eficiente? Eficaz a diferencia de eficiente quiere decir que nosotros proporcionamos las condiciones para que las empresas más fieles con la Constitución en sentido ético tengan mayor probabilidad de ser exitosas que las empresas que pasan de los valores constitucionales. Pero esto diría que los productos verdes, los más éticos, deberían ser más caros que los productos rojos, los menos éticos, o más baratos. ¿Qué es más efectivo? Más baratos. Y hoy es así. Hoy es a la inversa. Otra inversión. ¿Y qué podemos hacer para que esto se invierta? Pues podemos vincular el resultado del balance del bien común a una serie de tratos legales diferenciados en impuestos, aranceles, condiciones crediticias en los bancos, en la compra pública, en la investigación universitaria y muchos otros más. Un ejemplo, 1000 puntos en el balance del bien común, la empresa ya no paga IVA. 0 puntos en el balance del bien común, el IVA sube
al 100%, por ejemplo. Las empresas más justas de comercio justo gozan del libre comercio y cuanto menos justa la empresa, menos libre el comercio, hasta pagar unos aranceles que convierten en un boomerang financiero la deslocalización a un país donde no se tiene que respetar los derechos laborales, por no hablar de los derechos humanos, por ejemplo. Y los bancos, último, aquí se está creando el Eurocat. Ya tengo muchas ganas de profundizar esta propuesta en la mesa redonda de la tarde, porque en Austria estamos creando un banco del bien común que no va a pagar impuestos a los ahorradores por el bien de los ahorradores y de todos nosotros, ni tampoco va a distribuir beneficios a los propietarios del banco, porque este no es el objetivo del banco. El objetivo del banco es la maximización del bien común, y una metodología para maximizar el bien común es hacer un examen ético para cada una de las solicitudes de crédito. Y un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hoy los agricultores biológicos en Austria en muchos casos no reciben ningún crédito y se mueren, ¡paf! Los agricultores convencionales reciben un crédito accesible y la agroindustria recibe los créditos más baratos. Y en la economía del bien común, pues los agricultores biológicos recibirían créditos a un interés cero a lo mejor, porque el examen del bien común es excelente. Esa es la condición. Solo si el examen del bien común es excelente, entonces las condiciones crediticias son cada vez más favorables. Aquellos agricultores que no producen una plusvalía notable para el bien común, pero que tampoco dañan el bien común, ¿no? Reciben créditos, pero más caros, y financian a los pequeños. Y la agroindustria, con establos de 10.000 o 100.000 cerdos, como ahora se está construyendo en Alemania, no reciben ningún crédito. En suma, conseguimos que los productos verdes se hagan más baratos que los productos rojos, y esto tiene como consecuencia que las empresas más éticas, más locales, más responsables, más conformes con los valores constitucionales sobrevivan, mientras que aquellas empresas que se resisten a transformarse en éticas, pues tendrán que salir de los mercados. Pero tienen la elección: o bien se transforman y pueden persistir, a lo mejor eso significa que tienen que hacerse más pequeñas también, especialmente en la banca, si no, no van a persistir, ¿no? O pues tiene que salir de los mercados. Último, esto es un café real en Barcelona, a propósito. Último comentario: la economía del bien común pues reúne una colección de unos 20 ideas acerca de las cuestiones fundamentales de un modelo económico alternativo. Y hay muchas ideas más. Hay cientos de ideas acerca de cómo debemos hacer una economía alternativa. Tenemos la economía del decrecimiento, existe la economía solidaria y social, existe el cooperativismo, existe la iniciativa de la transición de las ciudades no sostenibles hacia las ciudades más sostenibles. Hay cientos de ideas y como consecuencia, la única demanda del movimiento de la economía del bien común no es que se implemente lo que nosotros hemos desarrollado hasta la fecha, porque esto solamente es una inspiración a la comunidad, ¿no? Y se puede mejorar gracias a la colaboración de muchos otros más y gracias a la fertilización mutua con otras ideas que ya están aquí, que ya están en el mundo. Por lo tanto, la única demanda que nosotros tenemos es que las 20 cuestiones más fundamentales del orden económico del futuro de mañana se debatan en procesos democráticos descentrales en cada municipio, en cada comarca, en cada región, y luego las varias opciones que se desarrollan se finalizan en una asamblea económica
constituyente a nivel nacional, pero ahí no se decide nada con excepción de las 3, 4 o 5 opciones para cada cuestión, y quien tiene el voto final somos todos nosotros, el pueblo soberano. Y el resultado final sería la parte económica de la Constitución. Y esta parte económica de la Constitución solamente tendría 2, 3, como mucho 5 páginas, no más, porque solamente es la directiva general para el trabajo legislativo de los parlamentos o de los gobiernos locales, ¿no? Estos pueden y deberían seguir haciendo el trabajo en detalle, mientras que las grandes directrices las damos nosotros, el pueblo soberano. Para eso estamos, y esta es la nueva división del trabajo en una democracia más real que la actual, en la cual nosotros solamente votamos un partido cada un par de años, y después el poder está totalmente en manos de aquellos que votamos. Pues yo podría continuar presentando más ideas, pero lo dejo ahí porque yo creo que he aprovechado el tiempo que me está dado. La única cosa que podría ofrecer es un juego aquí en esta misma sala de 5 minutos para experimentar esa asamblea económica descentral. Porque una cosa es contarlo, otra cosa es experimentarlo. O sea, si aún tienen ganas de jugar 5 minutos juntos, esta es la última oferta que puedo hacer. ¿Y tiene ganas de jugar 5 minutos? Vale, muy bien. Pues entonces juguemos a la democracia. Juguemos a la democracia quiere decir, jugamos a aquella asamblea democrática descentral municipal de la cual ahora he hablado mucho, y en esta asamblea pues se deciden las cuestiones fundamentales de la economía, los valores, el objetivo, la medición del éxito, el uso del beneficio financiero, que nos hemos saltado ahora, y la limitación de la concentración del poder económico y, por lo tanto, de la desigualdad en varios aspectos, pero más concretamente en la renta. Una preocupación muy difundida en el mundo es la creciente desigualdad en los ingresos personales, ¿no? Y esto podría ser objeto de una votación democrática, ¿no? Y para jugar esto de forma, vamos a ver, es que hay casi, yo creo que son demasiadas personas en la sala para jugar todos, por eso pido que 10 personas suban al escenario para jugar para los demás esta asamblea democrática. Si es posible, 5 mujeres y 5 varones, por favor. Suban al escenario para jugar a la democracia. Muy bien, esta es la asamblea democrática de Castelnau, y en la real toda persona, y como tiene dignidad, tiene voto. Aquí solo jugamos creo que son 9 personas, para que el juego sea visible y entendible para todos, pero en la real todo el mundo tiene voto. La pregunta que vamos a votar hoy es si queremos limitar la desigualdad en la renta o no. Como sois un pueblo verdaderamente soberano, tenéis toda libertad de decidir lo que esté de acuerdo con vuestras prioridades y vuestros valores. O sea, si decidís que no debe de haber ningún límite a la desigualdad, este sería el resultado democrático de esta asamblea. Si decidís que no debe de haber ninguna desigualdad, también es posible, pero entonces todos ganarían igual en el mismo horario laboral. Sería un resultado democrático. Pero si decís algo intermedio, en el sentido que
Ayer decidimos un salario mínimo de 1.000 euros netos para el horario laboral regular de 33 horas por semana. 1.000 euros netos tenemos como referencia y hoy decimos que los ingresos máximos en el mismo horario laboral puede alcanzar un máximo de X veces el salario mínimo legal de 1.000 euros netos al mes. ¿Se entiende la pregunta, no? O bien sin límite, ninguna desigualdad, o el máximo puede ser X veces el salario mínimo para el mismo horario laboral. ¿No? Tú nos propones cuál sería el máximo que nosotros pensamos que tiene que, la máxima diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto. Exacto. Sí. Sin entrar en matices de qué dependería de esta diferencia. No importa el esfuerzo, no importa el riesgo, no importa qué papel juegas dentro de... No importa cualquier condición. Entonces yo propondría, vamos a probar, ¿no? Multiplicamos por 10, es decir, 10 veces más. Eso es una primera propuesta, 10 veces más. Muchas gracias. Sí. Más propuestas, así de sencillas, por favor. Yo máximo 6 veces más. 6 veces más. Máximo. Segunda propuesta. Muchas gracias. Yo lo igualo. No, lo mismo. A las mismas condiciones. De acuerdo. Lo mismo. Tercera propuesta. Pues yo lo multiplico por 2. 2 veces más. Muchas gracias. El doble. En vez de 1.000, 2.000. En vez de 1.000, 2.000, el doble. Gracias. Yo estoy de acuerdo con ella también, en vez de 1.000, 2.000. Vale. No todo el mundo tiene que hacer una propuesta, pero todo el mundo puede hacer una propuesta. Yo propondría por 5. Por 5, muy bien. Yo no pondría el límite. De acuerdo. Simplemente lo haría por el esfuerzo de cada uno y si hubiera un límite debería ser, creo, el que en el momento que se perjudicara al bien común. Pero ese límite ahora mismo no sé cuál sería porque no se ha establecido nada. Pero creo que por ahí iría la cosa, para respetar un poco la libertad individual también de las personas, ¿no? Que no se sienta todo encorsetado. De acuerdo, pero o bien no entendido o bien realmente propones que no debe de haber límite. O sea, el límite debería ser cuando se afecta al bien común, no es como cuando mi libertad queda transgredida por la de otra persona, ¿no? Pero si una persona que se esfuerza mucho, mucho, mucho y que produce un producto muy, muy, muy utilizado y no perjudica en absoluto al bien común, entonces te entiendo bien que tu propuesta es que no debe haber ningún límite a la decisión. Creo que aquí el límite no tendría lugar, no entendería ese límite, a qué sirve. De acuerdo, entonces propongo que votemos eso, ¿no? Respetando al 100% el bien común, no debe de haber ningún límite. Gracias. Yo, en mi opinión, sí que debe haber un límite. Si ponemos como base de partida los 1.000 euros de tabla rasa, por ejemplo, multiplicar por 6 con los precios actuales, 6.000 euros considero que es un muy buen nivel adquisitivo de una persona. Vale. Factor 6. Claro, factor 6. Muchas gracias. ¿También quieres hacer una propuesta? Ya tenemos... Bueno, yo también igual pondría un factor 6 o 3, bueno, pero que también está dentro de unos límites. ¿Propones el factor 6 o el factor 3? El 6, por ejemplo. El 6, por ejemplo, vale. Y también quería añadir, propondría, como sería una asamblea, que se pudiera hacer una votación, ¿no? Es decir, mira... Por supuesto, ahora vamos a pasar a la votación. No, pero decir una votación de valorar el trabajo de cada uno del grupo y poder tener un plus. Pero mira, qué ansiedad, cuánta necesidad de debate existe, ¿no? O sea, ¿quién hace las leyes hoy? El Parlamento, ¿no? Y aquí todo el mundo tiene muchas ganas de participar, mucho por decir y mucha inteligencia colectiva. Y las asambleas comunales tardarían un año entero. En el año nos reuniríamos cada 2 meses, por ejemplo. Primero, definimos las preguntas. No es la economía del bien común quien define las preguntas, es el pueblo soberano quien define las preguntas. Segundo, el pueblo soberano define el procedimiento. Yo ahora voy a proponer una votación distinta a la que estamos acostumbrados, pero si no convence, el pueblo está libre a definir el procedimiento. Tercero, se van a crear comisiones para hacer pesquisas en la pregunta. En la cuarta reunión vamos a votar de forma grosera, ¿se dice? No.
grosera, ¿no? Pero de forma, pues no los detalles, ¿no? Simplemente los grandes rasgos. A grosso modo. Eso es español, por favor. Vale, eso también es alemán. Muy bien. Pues a grosso modo vamos a... es italiano. Vamos a... si no hay salida, nos ayudan, nos rescatan los italianos. Muy bien. A grosso modo. En la quinta reunión ya los detalles. Y en la sexta reunión, pues la fiesta. Y la invitación al municipio de al lado. Oye, mirad lo que hemos hecho nosotros, lo hemos conseguido nosotros, vosotros lo podéis hacer también. Porque solamente si en cada municipio, o si en cientos o miles de municipios se ha hecho esto, podemos mandar nuestros delegados a la Asamblea Económica Nacional que va a desarrollar las variantes finales, y las variantes finales nosotros todos vamos a votar. Bien, ahora la votación, porque aún no hemos votado. Ahora lo más interesante de la votación, el procedimiento que he traído y que ha sido desarrollado por dos matemáticos en la pequeña ciudad de Graz, en Austria, es un procedimiento que no mide la afirmación, sino la resistencia contra cada una de las propuestas. ¿Y cuántas propuestas tenemos? Lo mismo, el doble, 3 veces más, 5 veces más, 6 veces más y 10 veces más. Y sin límite. Tenemos 7 propuestas. Y la primera innovación es que vamos a votar las 7 propuestas, ¿no? O sea, no hace falta que solamente digamos que sí o que no a una sola propuesta. Eso sí es una posible forma de democracia, pero no es muy eficaz, ¿no? Y no es muy satisfactoria. Es más bien frustrante solamente poder decir que sí o que no, en el peor de los casos, a todo un borrador de Constitución. Imaginaros todo un borrador de Constitución y lo único que puedo decir es que sí o que no. Sí es democracia, pero la más pobre del mundo. Y una democracia un poquito más rica, un poquito más diferenciada es, pues 20 cuestiones en cuanto a la economía y 3, 4, 5 o en este caso 7 propuestas, y nosotros elegimos la propuesta que encuentra no resistencia. Esto tiene una filosofía muy pensada detrás. Cada regla vinculante, no importa que sea la regla actual, no importa que sea cualquier otra regla alternativa, restringe la libertad de algunos de nosotros en menor o mayor medida. Cualquier regla vinculante. Y la sabiduría quizás consista en encontrar aquella regla que restringe la libertad de la menor cantidad de nosotros en el menor grado posible. En otras palabras, que cause el menor dolor de suma en la población. Y por eso os invito a que enseñéis vuestro dolor, quiere decir vuestra resistencia a cada una de las propuestas, y tenéis 3 opciones. Primera opción, no levantáis ningún brazo porque no sentís ningún dolor significativo. Pues yo puedo adherirme a esta propuesta. No estoy entusiasmada a lo mejor, pero no siento ningún dolor significativo. Segunda opción, siento cierto dolor, levanto un brazo. Ahí tengo cierta resistencia, esto no me gusta, tendríamos que hablar mucho más. Tercera opción, me muero de dolor, resistencia máxima. 2 brazos. ¿Entendido? O sea, ninguna resistencia, no levantáis ningún brazo, cierta resistencia, un brazo, resistencia total, 2 brazos. Y podéis votar las 7 propuestas. Y siempre podéis votar lo mismo. O sea, sois totalmente libre en cada una de las votaciones. Ahora vamos a votar para terminar. Bien, y vamos de la propuesta más pequeña a la más grande. Primera propuesta, en el mismo horario laboral, todos deberían ganar lo mismo. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta primera propuesta. Lo mismo todos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias. Segunda propuesta, los ingresos máximos no deben superar 2 veces el doble del salario mínimo legal para el mismo horario laboral. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercera propuesta, los ingresos máximos no deberían superar 3 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima propuesta, 5, factor 5. Los ingresos máximos no deben superar 5 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próxima propuesta, 6 veces más. Los ingresos máximos no deben superar 6 veces el salario mínimo legal. Por favor, la resistencia contra esta propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penúltima propuesta, el factor 10. Los ingresos máximos no deben superar 10 veces el salario mínimo legal. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta penúltima propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la última propuesta, dentro de los límites del bien común, no debe de haber ningún límite a la desigualdad. Por favor, enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muchas gracias. ¿Qué propuesta ha ganado? El 5. Creo que han sido 2 veces 6, o solamente una vez. 2 veces. O sea, han ganado el factor 5 y también el factor... El 5. Bueno, para no complicarnos la vida, ha ganado el factor 5, ¿no? Yo creo que ha habido una resistencia bastante alta en la igualdad absoluta. Después disminuyó, había un cierto valle montaña y luego volvió a subir a partir del factor 10 a una resistencia por encima de los 10 votos o de los 10 brazos. Muchísimas gracias por jugar. Ha sido un juego excelente. Gracias. Sacamos las conclusiones, ¿no? Aquí el juego de la Asamblea Democrática Municipal ha dado como resultado que la desigualdad debe limitarse en los ingresos máximos en 5 veces el salario mínimo. Primera pregunta, a un aforo supuestamente bastante inclinado a las alternativas. Creen que su votación ha sido representativa para Europa. Mis ponencias llegan de momento desde Finlandia hasta Patagonia, o sea, es más que Europa. Pero creen que en medio mundo, ¿cuál es el resultado medio de este juego? Que he jugado con 50.000 personas. En el 95% de todos los casos gana el factor 10. En el 95% de los votos. En algunos muy escasos casos gana hasta el factor 30. Una sola vez en un colegio privado para chavales. Y en otros casos gana un factor por debajo de 5, el factor 3. Gana muchas veces en España, pero también en Austria, en pueblos de montaña a partir de un nivel de 1.500 metros por encima del mar. Eso muchas veces gana el factor 3 en Austria, ¿no? Pero
el factor 10 gana en el 95% de los casos. Sí, y ahora con el trueno es importante comparar lo que votaría el pueblo si el pueblo tuviera el poder que le está garantizado en prácticamente todas las constituciones. Constitución austríaca, el poder reside exclusivamente en el pueblo. La Constitución alemana, el poder, todo el derecho está en manos del pueblo. El pueblo tiene una opinión entre el factor 3 y el factor 30, con una convergencia muy significativa en el factor 10, pero el pueblo no lo puede decidir. Y como el pueblo no lo puede decidir, pues otros deciden, los parlamentos deciden, y los parlamentos ni se dedican a esta pregunta, y como consecuencia, la realidad es otra, totalmente distinta de lo que el pueblo quiere y votaría si pudiese votar, ¿no? Esta es la realidad, porque no hay democracia ni en España, ni en Austria, ni en Estados Unidos, y no importa que el resultado fuera el factor 30 o 10 o 3, a mí me da igual, a nosotros nos da igual. La única demanda que tenemos es que se vote de forma democrática a través del pueblo soberano en los municipios del bien común. Me dais un último minuto para presentaros con imágenes el estado del movimiento. Prometo, no me voy a extender más que un minuto, solo para contaros que este proceso ha empezado a implementarse. Con la fecha de hoy son más de 1.600 empresas en más de 30 países que apoyan el modelo y son casi 200 empresas que han hecho el balance del bien común en la etapa final, entre ellas una quincena de empresas españolas. También trabajamos con municipios. Aquí en Cataluña son 17 municipios que están interesados en convertirse en municipios del bien común y con toda una serie de universidades en ya 3 continentes. Los grupos locales son los campos de energía, existen aquí también en Cataluña, que son las unidades más pequeñas del movimiento. A nivel nacional estamos creando asociaciones y las asociaciones nacionales, aquí la española, que se compone de 35 grupos locales, vamos a formar la Confederación Internacional, que ya tiene sus extremos en el sur de América Latina. En Colombia hemos despegado con activistas de 8 ciudades del país. De las empresas se encuentran tanto privadas como públicas. Esto es una escuela superior de un Estado autonómico de Austria. Bien, y una vez al año los empresarios pioneros, así los llamamos, presentan sus balances y el modelo al público en Italia, en Austria, esto es Baviera, y los balances, los primeros se pueden mirar en la página web, igual que toda la demás información. Esto es un último ejemplo de una empresa en Canarias que ha hecho el balance del bien común hasta la etapa final. Y también tenemos un itinerario político para los municipios del bien común, y las asambleas democráticas serían la parte política del movimiento, mientras que las empresas que hacen los balances serían la parte económica, junto con la etiqueta del bien común. Para los consumidores sería la parte económica, y en la parte política, en las asambleas, se decidiría el orden económico del futuro. Último folio, la estrategia es el crecimiento de abajo arriba, desde las menores unidades de la sociedad. Cada empresa, cada individuo, cada municipio, cada institución de enseñanza puede empezar con su contribución, y esta es la invitación. Si alguien tiene ganas de contribuir o de engancharse, estáis cordialmente invitados a hacerlo para contribuir al mosaico del futuro, porque eso sí lo quiero repetir una vez más, la economía del bien común se entiende como una faceta del mosaico del futuro y no es la solución, es una pequeña parte de la
solución integral de la cual solo formamos parte. Gracias por su atención.